El acoso de China se volvió en su contra de la peor forma. El 11 de agosto, 2 barcos chinos armados, un guardacostas, antes buque de guerra, y un destructor tipo 052 persiguieron agresivamente al pequeño buque de la República de Filipinas, Suluan, de la Guardia Costera de Filipinas, cerca del Bajo de Masinloc. Este tramo de mar frente a Filipinas es uno de los lugares más disputados y peligrosos del mundo. Le pertenece legítimamente a Filipinas según el derecho internacional. Sin embargo, China insiste en que es territorio chino y ha estado ahuyentando a cualquiera o cualquier cosa que pase por la zona. Ya sean botes, barcos o pescadores, esta vez no fue diferente. Según los periodistas a bordo, el barco chino ya casi había chocado 2 veces antes durante la persecución. Al intentar una tercera maniobra para acorralar al Suluan, el destructor chino, demasiado ansioso, trató de interceptarlo rápidamente, perdió el control y chocó contra su propio barco de la Guardia Costera, causando una gran colisión. Lo más loco es que Filipinas no disparó ni un solo tiro ni actuó de manera agresiva. Aún así, de alguna manera, 2 embarcaciones chinas resultaron gravemente dañadas. Una de ellas quedó tan averiada que ya no podía navegar y tuvo que ser remolcada. Es un nuevo nivel de humillación internacional, pero para China solo fue un rasguño. Si el destructor hubiera chocado con el barco filipino y no con su patrullera, sería algo mucho más mortal. Docenas de víctimas, quizás el Suluan hundido, y una cadena de eventos que pudo provocar una gran crisis internacional o incluso una guerra. Créeme, todos saben que Filipinas no puede hacerle la guerra a China. Esa es la realidad. Y ese hecho, justamente, es exactamente en lo que Pekín está confiando mientras intenta apoderarse de todo el mar de China meridional. En un momento, verás por qué China está jugando un juego peligroso al intimidar no solo a 1 o 2, sino a más de 5 países al mismo tiempo, cómo esto está cerca de un punto de quiebre y por qué las consecuencias podrían ser graves. Pero, ¿qué obtiene China con esto? He hecho varios videos explicando por qué el mar de China meridional es valioso económica y estratégicamente. No te aburriré repitiendo todo. Si eres nuevo o no has visto estos videos, aquí tienes la versión corta. Este mar abarca 3.5 millones de millas cuadradas y contiene innumerables islas, arrecifes de coral y lagunas. Las más grandes, de las que probablemente has oído hablar, son las islas Spratly en el sur, las Paracel en el norte, el Bajo de Scarborough al este, además de un puñado de otras repartidas por toda la zona. Económicamente hablando, aproximadamente 1/3 del comercio marítimo mundial pasa por aquí. En 2016, por estas aguas, transitaban unos 3.4 billones de dólares en valor comercial. Actualmente, esa cifra es de 5 a 7 billones de dólares al año. Además, el mar está absolutamente lleno de recursos. Estados Unidos estima que el mar de China meridional tiene unos 190 billones de pies cúbicos de gas natural y 11.000 millones de barriles de petróleo en reservas. Pero la mayoría de estos yacimientos confirmados de petróleo y gas se encuentran más cerca de países como Vietnam y Malasia. Por eso mismo China los acosa agresivamente tan cerca de sus propias costas. Y no olvidemos los peces. Este mar es de los entornos marítimos más ricos del mundo. Millones dependen diariamente de sus pesquerías para alimentarse, obtener ingresos y sobrevivir. Actualmente, estas aguas son legales de varias naciones, cada una pesca en su zona. Pero si China llegara a controlar completamente el mar de China meridional, literalmente podría mantener a países enteros como rehenes al restringir su acceso a los alimentos. Por último, el valor estratégico. Expertos llaman al mar de China meridional la garganta del Pacífico Occidental y Océano Índico. Casi todos los barcos que llevan petróleo y mercancías del Océano Índico a China, Japón y Corea del Sur cruzan el estrecho de Malaca junto a Singapur. Para estos países, especialmente China, este estrecho es literalmente una línea de vida. China depende mucho del petróleo de Medio Oriente, que cruza Malaca, lo que representa una gran vulnerabilidad. Si hubiera problemas, una marina rival como la de Estados Unidos o sus aliados podría bloquear Malaca y cortar el suministro de petróleo a China de inmediato. Si China intenta tomar Taiwán, este estrecho sería la principal ruta de acceso para fuerzas navales occidentales. Controlar este mar podría literalmente permitirle a Pekín bloquear los barcos estadounidenses para que nunca se acerquen lo suficiente como para intervenir de manera efectiva. Por eso Pekín está tan obsesionado con dominar y controlar estas aguas. No solo por el gas, petróleo o pesca, sino porque controlar el mar crea una barrera estratégica que aleja amenazas de las costas de China. Si crees que es importante mostrar cómo las naciones pequeñas desafían a una superpotencia, dale like y suscríbete.
Tu apoyo ayuda a que esta historia supere el algoritmo y a contrarrestar las narrativas que Pekín quiere que creas. Esta obsesión comenzó hace décadas. Estrategas chinos crearon el concepto de la primera cadena de islas, una línea que va desde Japón, pasando por Taiwán, hasta Malasia. Es una muralla defensiva natural de islas, arrecifes y estrechos que rodea China y bloquea su acceso directo al Pacífico. China parece estar tras una gran cerca, con el océano fuera de su alcance. Uno de los que hizo famosa esta idea fue el almirante Liu Hua-chung, conocido como el padre de la Marina moderna de China. Él afirmaba que la Marina de China no sería poderosa ni segura hasta romper la cadena de islas y operar libremente. Cuando China lo logre, casi nada se interpondrá en su camino. Por eso China comenzó a construir islas y bases militares rápidamente. Pero antes de hablar de eso, debes entender lo débil y extraña que es la reclamación de China sobre el mar de China Meridional. Durante décadas, el Partido Comunista Chino ha elaborado cuidadosamente esta narrativa, dirigida principalmente a sus propios ciudadanos, de que estas aguas siempre han pertenecido a China. Libros escolares, mapas oficiales y películas de propaganda muestran una presencia y soberanía continua de China sobre estas aguas durante siglos o milenios. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Japón controlaba varias islas en el mar de China Meridional. Tras la rendición de Japón, esas islas quedaron sin dueño oficial. En 1951, delegados de varios países firmaron en San Francisco un tratado de paz, y Japón renunció a las islas Spratly y Parasol. El tratado no especificó quién heredaría esas islas, solo las dejó en un limbo legal. Esta ambigüedad sentó las bases para décadas de disputas y enfrentamientos, que China aprovecharía más adelante. A fines de los años 40, China hizo su primera reclamación formal sobre el mar de China Meridional, más o menos. En ese momento, el gobierno chino, bajo el régimen nacionalista de Chiang Kai-shek, elaboró este extraño mapa con una línea de 11 trazos que rodeaba casi todo el mar de China Meridional. El régimen de Chiang buscaba unir al país con fervor nacionalista y esperaba que las reclamaciones territoriales exageradas aumentaran el apoyo popular. Bueno, no lo logró. Tras tomar el control de China continental, el gobierno comunista simplificó en 1953 su reclamación con la línea de las 9 rayas. Hoy en día, esa línea de las 9 rayas sigue apareciendo en pasaportes chinos, mapas oficiales, libros de texto y documentos gubernamentales. Aún así, China nunca ha dado coordenadas exactas, justificación legal clara ni pruebas históricas sólidas para respaldarla. Es como decir, si lo repetimos mucho, quizá los demás dejen de preguntar. Si preguntas a funcionarios chinos por qué creen que este mar es suyo, mostrarán registros antiguos de pescadores o exploradores que navegaron estas aguas hace siglos. Puede que te enseñen un mapa antiguo del siglo XV y digan que es prueba. Eso es todo. Ningún país ni la ley internacional moderna han aceptado la reclamación de China sobre casi todo el mar de China Meridional. Otros países del mar de China Meridional también tienen argumentos legítimos. Vietnam afirma que heredó las islas Paracel y Spratly de la dinastía Nguyen y la administración colonial francesa. Filipinas basa su reclamo en la proximidad y en que un explorador filipino descubrió parte de las Spratly en 1956 anexándolas como el grupo de Islas Kalayaan. Malasia reclama una parte de las Spratly basándose en la plataforma continental que se extiende desde su costa. Brunei reclama un arrecife en su zona económica exclusiva. Taiwán posee la isla natural más grande de las Spratly y Tuava. ¿Sabías que el gobierno de Taiwán dibujó la línea de las 11 marcas antes de huir a la isla? Como China continental, Taiwán también reclama casi todo el mar de China Meridional. Es complicado, pero observa algo. De los 6 reclamantes, China es literalmente el único que constantemente intimida a los demás para respaldar sus reclamos. ¿Por qué China hizo estos reclamos tras la Segunda Guerra Mundial? Antes tenía problemas más graves. Primero vino la brutal invasión japonesa en la década de 1930, donde Japón tomó el control de vastas partes de China de manera despiadada. Millones de chinos fueron asesinados, ciudades destruidas y el país sumido en el caos. China apenas controlaba su territorio continental, menos aún islas lejanas en el mar de China Meridional. Tras la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la retirada de Japón, China entró en una guerra civil entre los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong. La guerra civil duró 4 años y devastó más al país. Durante el corto periodo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la toma comunista, el gobierno de Chiang plantó la semilla, la línea de las 11 rayas. Cuando Mao tomó el poder en 1949, China volvió al caos.
Las campañas desastrosas de Mao, el gran salto adelante y la revolución cultural destrozaron el país desde adentro, con millones de personas muriendo de hambre y la sociedad colapsando. Otros países de la región también estaban demasiado ocupados recuperándose de la Segunda Guerra Mundial. Y francamente, estas pequeñas islas dispersas en medio de la nada no parecían merecer mucha atención. Eso fue hasta que se descubrió petróleo en 1968. Después de eso, todo cambió. Un estudio geológico de la Organización de las Naciones Unidas reportó posibles reservas de petróleo bajo el mar de China Meridional. Esas rocas sin valor pronto se volvieron atractivas para todos. A inicios de los 70, la competencia ya había comenzado e iba en aumento. Los países de la región, tras años de guerra y pobreza, vieron una oportunidad de riqueza. Filipinas actuó de inmediato. En 1976 hallaron petróleo cerca de Palawan, fuera de las Spratly. Vietnam invitó a empresas extranjeras a explorar aguas cercanas a su costa. Todos buscaban reclamar el territorio. ¿Dónde estaba China en esto? Estaban observando y esperando con paciencia. China no estaba lista, pero sabía lo que quería. El gobierno caótico de Mao terminó, y el país aún tenía algunos problemas menores. Pero ahora, al ver que otras naciones se apoderaban de territorios con avidez, China se dio cuenta de que tenía que actuar o corría el riesgo de quedarse completamente atrás. La marina china era débil y apenas patrullaba su costa. Pero esta era una oportunidad de oro que China simplemente no podía dejar pasar. Por suerte para Pekín, el momento no podía ser mejor. Su competidor más cercano, Vietnam del Sur, estaba atrapado en una brutal guerra civil. Las fuerzas comunistas de Hanoi estaban bombardeando las 8 ciudades de Vietnam del Sur. Las tropas estadounidenses estaban empacando y regresando a casa. El ejército de Saigón estaba tratando desesperadamente de sobrevivir. Toda la región estaba distraída, vulnerable y perfectamente lista para ser tomada. China vio su oportunidad en las islas Paracel. Eran islas pequeñas, áridas, cubiertas de excremento de aves y chozas viejas, pero estratégicamente valiosas. Controlar las Paracel permitía a China proyectar poder naval y aéreo en el mar de China Meridional, haciéndolas valer cada riesgo. En enero de 1974, una flota naval china se acercó a las islas y se encontró con los buques de guerra de Vietnam del Sur estacionados allí. La marina china hundió un buque vietnamita y mató a 74 marineros de Vietnam del Sur. El resto se retiró dejando la isla a China. Así, las islas Paracel quedaron como territorio chino. China rápidamente fortificó su nuevo premio, instalando puestos militarizados y desplegando tropas. Para China, fue una victoria rápida con casi ninguna reacción internacional en contra. Ni siquiera Estados Unidos, principal aliado de Vietnam del Sur, hizo nada. Estados Unidos ignoró el enfrentamiento por las islas lejanas, no valía otra pelea. China no podía creer su suerte. Fue una victoria fácil, un pase libre, prácticamente una invitación abierta a seguir adelante. Pero para Vietnam, fue una humillación profunda, una que no han olvidado ni siquiera hoy. Vietnam aún reclama oficialmente las islas Paracel y ocasionalmente envía patrullas cerca de aguas chinas en protesta. Pero siendo realistas, China tiene control absoluto. Han estacionado permanentemente alrededor de 1000 soldados allí, reforzado búnkeres, construido sitios de radar y convertido las islas en una fortaleza militar. Las Paracelas están bajo control chino, y es bien sabido. Pero China aún no había terminado. Para la década de 1980, sus ambiciones estaban creciendo de nuevo y empezaron a mirar más al sur, hacia las islas Spratly. Para ese momento, Vietnam ya tenía tropas en varios arrecifes de Spratly, pero China buscaba establecer su propia base ahí. Así que el 14 de marzo de 1988, las fuerzas navales de China y Vietnam se enfrentaron cerca del arrecife Johnson del Sur. Rápidamente, la situación pasó de un enfrentamiento a un tiroteo. En cuestión de minutos, varios barcos de transporte vietnamitas habían sido hundidos, y entre 64 y 74 marineros vietnamitas yacían muertos. China, una vez más, usó la fuerza para abrirse paso en una parte disputada del mar de China Meridional, y una vez más, se fue con un nuevo territorio. Tras este enfrentamiento, China controló más arrecifes en las islas Spratly. Uno de ellos era el arrecife Cruz de Fuego, entonces solo un pequeño parche de coral sumergido. Años después, China dragó millones de toneladas de arena para crear una gran isla artificial con pista de aterrizaje de 3 kilómetros, defensa antimisiles, radar y puertos para buques de guerra. Las acciones agresivas de China en los 70 y 80 consolidaron su reputación como el matón regional, generando resentimiento generalizado. Incluso China notó que estaba atrayendo demasiada atención tras las batallas sangrientas de 1974 y 1988. El mundo observaba de cerca y Pekín sabía que no podía seguir tomando islas con conflictos abiertos.
Los estrategas de China idearon una táctica más sutil e inteligente, conocida como corte de salami. Es como tomar pequeñas porciones de territorio gradualmente, reclamando un arrecife o creando un puesto avanzado, siempre en acciones menores para evitar reacciones internacionales o una guerra abierta, pero logrando cambiar el control de la región. El reciente choque de barcos al inicio del video ejemplifica bien esta estrategia y generó indignación. Esa probablemente es una de las razones por las que incluso estás viendo este video ahora mismo. Pero, ¿cuánto tiempo crees que va a durar esa tensión? ¿Un par de semanas, en el mejor de los casos? Todos siguen con sus vidas y China consolida más influencia en silencio. Repiten la misma estrategia desde los años 90. Por ejemplo, el arrecife Mischief. A inicios de 1995, este pequeño arrecife de coral sumergido, a 130 millas náuticas de Palawan, Filipinas, seguía desocupado. Estaba dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas, reconocida y legalmente suya internacionalmente. No tenía presencia humana ni valor estratégico, al menos eso parecía. Pero en solo unos días, los pescadores filipinos que salían en sus viajes de rutina se sorprendieron al encontrar un grupo de nuevos edificios extraños con banderas chinas ondeando sobre ellos. Para mantener una negación plausible, Pekín dijo que solo eran refugios para pescadores, pero nadie lo creyó. Y como era de esperarse, China pronto dragó el arrecife y movió activos militares a la zona. Manila protestó de inmediato y los países vecinos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático expresaron su preocupación, temiendo ser los próximos en la lista de Pekín. Pronto escaló a un tenso enfrentamiento diplomático. Filipinas incluso arrestó a algunos pescadores chinos en las cercanías, esperando ganar ventaja en la mesa de negociaciones. Finalmente, después de semanas de idas y vueltas diplomáticas, China aceptó mantener conversaciones vagas sobre un código de conducta para aliviar la tensión. Pero los chinos nunca abandonaron el arrecife Mischief. Siguieron dragando arena, ampliando el arrecife, construyendo infraestructura militar y consolidando su posición en silencio. Cuando todo se calmó, China ya se había quedado con otro territorio estratégico a la vista de todos, y una vez más, se salieron con la suya. Para hacer las cosas aún más insoportables, China también empezó a aprobar leyes internas y a emitir innumerables declaraciones para reforzar sus reclamos. En 1992, aprobaron la Ley sobre Mares Territoriales, declarando soberanía sobre las islas Paracel y Spratly, alegando derechos históricos desde la dinastía Han, hace más de 2000 años, pero sin presentar pruebas creíbles. China también conversaba amablemente con países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático sobre un código de conducta que supuestamente tranquilizaría y evitaría conflictos. En teoría parecía bien, pero solo fue una estrategia de China para evitar que las otras 5 naciones se unieran. China también estaba ganando tiempo. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático logró que China firmara una declaración de conducta no vinculante en 2002. Acordaron resolver disputas pacíficamente, evitar movimientos agresivos y no ocupar nuevas islas o arrecifes. Pero hay un problema. La denominación de origen controlada fue intencionalmente vaga. Carecía de poder de aplicación, sanciones claras y formas de castigar a países que rompieran las reglas. ¿Por qué? Porque China se negó absolutamente a firmar cualquier cosa que restringiera su libertad de acción. Pidieron que fuera no vinculante y voluntario, es decir, nadie podía obligar a China ni a otros a cumplir. Y ese era exactamente el punto. China usó la denominación de origen controlada para alargar interminables negociaciones sobre los detalles, definiciones y redacción, mientras al mismo tiempo continuaba discretamente dragando arrecifes, construyendo pistas de aterrizaje, estaciones de radar, bases militares y fortificando las islas que ya controlaba. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se volvió prácticamente impotente, atrapada en un limbo diplomático permanente, hablando sin parar pero nunca capaz de tomar medidas reales para detener la toma gradual de control por parte de China. Y además China usaba el juego de la zanahoria y el garrote. A veces, Pekín atraía a otros países con cooperación, como cuando Deng Xiaoping propuso dejar disputas y compartir recursos para un desarrollo conjunto. Pero esa oferta también significaba compartir bajo los términos de China. Acepta el trato o enfréntate a un acoso y hostigamiento constantes. Vietnam lo aprendió a la fuerza. Tras el rechazo de Hanoi a la propuesta de Pekín, barcos pesqueros y navales chinos entraron frecuentemente en aguas vietnamitas, interfiriendo con su exploración de petróleo y gas. Los barcos chinos embestían a los pesqueros vietnamitas, perseguían buques de investigación y perturbaban los estudios. En 2011, barcos vietnamitas que investigaban en su zona económica exclusiva sufrieron el corte intencional de sus cables sísmicos por embarcaciones chinas.
No solo una, sino 2 veces en pocas semanas. Filipinas también sufrió acoso similar al mismo tiempo. Barcos chinos interrumpieron la exploración cerca del Banco Reed, en Palawan, lo que llevó a Manila a enviar aviones de combate para defender sus derechos. El enfoque de China es simple y muy efectivo. Prefiere usar barcos de la Guardia Costera y pesqueros disfrazados para hostigar e intimidar a otras naciones, en vez de arriesgarse a una guerra abierta con misiles o armas. Los expertos lo llaman la estrategia de la col, así es como funciona. China rodea poco a poco las islas o arrecifes en disputa con múltiples barcos. Primero llegan los barcos pesqueros, que parecen inocentes, pero son operados por tripulaciones de la milicia marítima que acosan y amenazan agresivamente a cualquiera que intente acercarse demasiado. China coloca embarcaciones más grandes de la Guardia Costera detrás de ellos. Y luego, mucho más atrás, buques de guerra navales fuertemente armados patrullan silenciosamente, esperando por si acaso las cosas se intensifican. Cuando alguien nota lo que ocurre y protesta, los barcos de China ya llevan semanas o meses ahí, haciendo que su presencia parezca normal. Las quejas son débiles, resistirse es inútil. Antes de que alguien lo note, el área queda bajo control de China sin disparar un solo tiro. En 2010, el canciller chino Yang Jiechi afirmó a diplomáticos del sudeste asiático que China era más grande y fuerte y que sus países eran débiles e insignificantes. Así eran simplemente las cosas. Fue un mensaje intencionalmente humillante, entregado abiertamente sin el menor cuidado por las cortesías diplomáticas o las consecuencias. Si crees que lo que has oído suena mal, espera un poco. No es nada comparado con lo ocurrido cuando 2013, con Xi, el acoso de China se volvió más cruel, atrevido y tan agresivo que el mundo ya no pudo ignorarlo. ¿Recuerdas el Bajo de Scarborough? Es donde 2 barcos chinos chocaron vergonzosamente hace unos días. Resulta que, más de una década antes, en abril de 2012, una fragata de la Marina de Filipinas había detectado un grupo de barcos pesqueros chinos cerca de Scarborough, que supuestamente estaban recolectando almejas gigantes en peligro de extinción y recogiendo corales de manera ilegal. Cuando Filipinas intentó arrestarlos, China rápidamente envió barcos de la Guardia Costera, lo que provocó un enfrentamiento intenso y acalorado. Durante semanas, ambos bandos intercambiaron insultos y maniobras agresivas. 3 meses después, en junio, Estados Unidos intervino informalmente para mediar un acuerdo. Ambos debían retirar sus barcos y terminar el conflicto pacíficamente. Filipinas confió y retiró sus barcos. Pero China nunca se fue. En cambio, China envió más barcos y bloqueó físicamente la entrada a la laguna. Incluso la rodearon con cuerdas para impedir el acceso de pescadores filipinos. Desde entonces, las comunidades pesqueras filipinas que dependían del Bajo de Masinloc quedaron excluidas. Los barcos de la Guardia Costera China los ahuyentaban regularmente, les disparaban cañones de agua o pasaban muy cerca para sacudir sus botes e incluso intentar hundirlos. Este hecho fue una dura advertencia para Washington. También está la Gran Muralla de Arena. Desde finales de 2013 y más aún en 2015, China inició una gran campaña de construcción de islas en 7 arrecifes de las islas Spratly, que había quitado a Vietnam, Filipinas y otros. China literalmente dragó arena del lecho marino. En tan solo unos pocos años, China creó más de 3.200 acres de tierra completamente nueva. Arrecifes y bajíos, antes invisibles en marea baja, ahora tienen pistas, edificios y bases militares tan grandes que se ven desde el espacio. Para cuando Washington se dio cuenta de lo que realmente estaba haciendo China, las islas prácticamente ya estaban terminadas. Por eso, en 2015 Estados Unidos inició las llamadas Operaciones de Libertad de Navegación, o FONOPS. En octubre, el destructor United States Ship Lassen navegó a menos de 12 millas de Subi Reef, desafiando las reclamaciones territoriales de China sobre sus islas artificiales. China, como era de esperarse, se enojó. Beijing envió a su marina para vigilar a los barcos estadounidenses, emitiendo advertencias de radio y exigiendo que el United States Ship Lassen saliera de territorio chino. Pero Estados Unidos siguió navegando, y estas operaciones de libertad de navegación continúan incluso hoy en día, recordándole regularmente a China y al resto del mundo que estas islas artificiales no le otorgan legalmente a China nuevas aguas territoriales. De hecho, incluso este mes, el 13 de agosto, apenas 2 días después de la vergonzosa colisión entre los propios barcos de China, la Marina de los Estados Unidos navegó justo por las mismas aguas. El destructor United States Ship Higgins y el buque United States Ship Cincinnati navegaron cerca del Bajo de Scarborough, seguidos por otro buque de guerra chino. Para el sudeste asiático, esta tensión diaria ya es algo habitual. Imagina vivir junto a una superpotencia que nunca deja de presionar.
que constantemente pone a prueba tus límites y que pacientemente espera una oportunidad para arrebatarte territorio o negarte el acceso a tus propias aguas. Hoy en día, la Guardia Costera de China se ha convertido en la más grande del mundo, tan enorme que prácticamente ha evolucionado hasta convertirse en una segunda armada. En 2018, China unificó varias agencias marítimas en una guardia costera bajo control militar. Pekín empezó de inmediato a construir y desplegar enormes embarcaciones ultramodernas, algunas incluso más grandes y resistentes que los destructores navales. Estos barcos tienen cascos reforzados, diseñados específicamente para maniobras agresivas como embestidas, radares avanzados de grado militar para rastrear embarcaciones en áreas extensas y 76 milímetros capaces de causar daños graves. Por eso, incluso ahora, en 2025, China sigue teniendo indudablemente la ventaja, al menos en cuanto a poder militar bruto. Ninguna de las naciones del sur o sureste asiático puede igualar realísticamente a China barco por barco, avión por avión o dólar por dólar. Lo que realmente está cambiando es la determinación y unidad de las naciones que rechazan la dominación china. Desde Vietnam reforzando sus puestos avanzados en las islas, hasta Filipinas retomando su alianza con Estados Unidos, hospedando abiertamente bases estadounidenses de nuevo e invitando a patrullajes conjuntos con países como Australia y Japón, pasando por Malasia e Indonesia, que avanzan con confianza en proyectos de petróleo y gas a pesar de la interferencia de Pekín. La región finalmente se está uniendo contra el acoso implacable de China. Antes, las tácticas de intimidación de China funcionaban porque otras naciones temían provocar al dragón y guardaban silencio. Pero hoy en día, en lugar de asustar a sus vecinos para que se sometan, los movimientos agresivos de China están fortaleciendo su determinación. A China se le acaban las opciones. Aunque puede acosar o intimidar barcos pesqueros, suele evitar llegar a un conflicto militar abierto. ¿Por qué? Porque hasta Pekín sabe que iniciar una guerra real provocaría rápidamente la intervención de Estados Unidos, una fuerte reacción internacional y posible aislamiento económico devastador. Exactamente el tipo de escenario de pesadilla que el liderazgo chino quiere evitar a toda costa. Irónicamente, la renuencia de China a escalar hacia un conflicto abierto es precisamente lo que le ha dado a las naciones más pequeñas la confianza para resistir con más fuerza. Claro, Pekín puede llenar la región con cientos de barcos y aviones, pero aún no logra el control total sin arriesgarse a una guerra que quiere evitar. Por otro lado, estos países más pequeños no pueden expulsar completamente a China, pero sin duda pueden negarle a Pekín la victoria limpia y sin oposición que tanto desea. Cada vez que China ataca barcos pesqueros, usa cañones de agua o láseres cegadores, solo fortalece la resistencia internacional y debilita su posición estratégica. Las reclamaciones históricas de China, sus mapas y relatos de pescadores y viajes antiguos han sido desacreditadas por el derecho internacional. Ningún país apoya la idea de Pekín de que el mar de China Meridional sea un lago de China. Por las acciones más agresivas de China, países antes neutrales ahora se pronuncian y señalan a Pekín. Incluso Estados Unidos, que hace 10 años solo realizaba patrullajes simbólicos, ahora establece una presencia militar rotativa más permanente en Filipinas. Este escenario es exactamente lo que Pekín intentaba desesperadamente evitar desde el principio. Una presencia militar estadounidense ampliada justo en la puerta de China. Si China hubiera mostrado solo un poco de paciencia, jugado sus cartas en silencio o intentado negociar sinceramente, probablemente habría podido mantener a Estados Unidos a distancia. En cambio, formó la coalición rival que temía. Algunos dirán que las islas artificiales de China le dan ventaja militar. Estas bases serían la primera línea en un conflicto, pero también son objetivos fijos vulnerables para los que otros países preparan contramedidas. Las potencias regionales adquieren misiles antibuque, radares avanzados y modernizan sus armadas para enfrentar estas fortalezas isleñas. Estados Unidos y aliados han cambiado tácticas usando operaciones dispersas, submarinos y armas de largo alcance para contrarrestar bases isleñas chinas en guerra. No solo en Estados Unidos, el avance agresivo de China en el mar de China Meridional ha atraído más presencia naval extranjera que nunca. En 2021, el grupo de batalla del portaaviones Reina Isabel de Gran Bretaña navegó deliberadamente por el mar de China Meridional, algo que no habría sucedido sin las provocaciones de China. India envía cada vez más buques de guerra por el mar de China Meridional para enviar un mensaje a Pekín. Al intentar remodelar unilateralmente la región, China ha fomentado accidentalmente una coalición global dedicada a contener sus ambiciones.
Si China sigue así, probablemente habrá más enfrentamientos frecuentes. No necesariamente una guerra abierta, pero sí constantes situaciones al límite, incidentes, por así decirlo, en el mar y enfrentamientos peligrosos. Simplemente no hay indicios de que China planee dar marcha atrás. De hecho, es todo lo contrario. Hace pocos años, China aprobó una ley que autoriza a su guardia costera usar armas en aguas que reclama, siempre que considere en riesgo su soberanía, es decir, cuando quiera. Así que, lamentablemente, eso nos deja con una sola conclusión. China siempre se ha comportado como un abusivo y sigue actuando igual ahora. Y seguirá comportándose de esta manera a menos que alguien finalmente le haga frente con suficiente fuerza para detenerlo. Al final tienes que preguntarte, ¿qué exactamente ha ganado China con todo este abuso? Han obtenido miles de acres de islas artificiales y acceso a grandes reservas de petróleo y gas, pero mantener esas islas es costoso. Algunas ya se están hundiendo y otras se están erosionando. Y si alguna vez estalla una guerra, solo son enormes blancos esperando ser atacados. Han alejado a los pescadores, pero las poblaciones de peces ya están colapsando. Cuando se trata de petróleo y gas, China casi no los tocó. Pero sinceramente, ¿quién quiere asociarse con un abusivo que podría apuñalarte por la espalda en cualquier momento? La mayoría de la perforación en China sigue siendo cerca de su costa. Las reservas más profundas en el disputado Mar de China Meridional, supuestamente tan valiosas, permanecen casi completamente sin explotar. Todo gracias a la tensión constante y la desconfianza que Pekín ha creado. Si China continúa intimidando a sus vecinos, pagará un alto precio. ¿Cuál será? ¿Un conflicto devastador que destruya décadas de crecimiento económico, incluso en China? ¿Una carrera armamentista constante en sus fronteras que absorba recursos que podrían mejorar el bienestar interno? ¿O tal vez solo la inestabilidad y desconfianza permanentes en una región que China desesperadamente quiere dominar? Hay un viejo dicho: puedes ganar todas las batallas, pero aún así perder la guerra. Y exactamente hacia allá se dirige China en este momento. Ha ganado muchas pequeñas batallas en el Mar de China Meridional, pero está perdiendo la guerra por la influencia, estabilidad y confianza regionales. El miedo puede silenciar a países pequeños, pero por sí solo es débil. Con el tiempo, quienes son intimidados hallan apoyo, se unen y aíslan al abusador. Gracias por ver el video.